Por eso el apóstol dice aquí que cada uno de nosotros debe someter a prueba su propia obra. Es decir, tenemos que ser autocríticos. ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil evaluar la vida de los demás. Pero la pregunta es, ¿quién evalúa mi vida? ¿Te has preguntado, me he preguntado, cómo me ven los demás? ¿Qué opinión tienen de mí? ¿Cuál es el testimonio? Si Dios tuviera que evaluar mi obra, los frutos de mi vida, ¿los compararía con paja? ¿Los compararía con madera? ¿Los compararías con plata? ¿Lo compararía con bronce? ¿Lo compararía con oro? Dice la Biblia en una forma de símil que la obra de cada uno será probada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no somos salvos por medio de las obras, la Biblia dice que si nosotros permanecemos pegados a la vid, que es Jesucristo, ¿verdad? La savia que viene de Jesucristo será transmitida a nosotros y produciremos mucho fruto. Y es más, Jesús, haciendo esa comparación con la vid, dice que aquel pámpano que da fruto es cortado para que produzca más fruto. Pero aquellos pámpanos que no dan frutos, que están secos, serán cortados y echados en el fuego. La salvación no depende de las obras, pero las obras son manifestación inequívoca de que somos hijos de Dios. Los frutos dignos de arrepentimiento. La vida de un cristiano fructífera es muestra sin duda de que el Espíritu Santo está en él, porque recuerden que el primer paso de la conversión es que Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, tarde o temprano tendremos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, cuando haya tentación a gloriarnos por cualquier virtud humana que Dios nos haya dado, desechemos esa tentación. Gloriémonos en lo que Cristo ha hecho en nuestra vida hasta ahora. Y si Cristo no ha transformado gran parte de mi vida, entonces tengo que preocuparme y decirle, Señor, necesito, deseo, mi corazón arde para que tú me transformes, para que yo pueda gloriarme en ti y para que la gloria sea tuya. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este pasaje o este verso pareciera que no tiene relación con lo que se ha venido hablando, porque este pasaje, la mayoría de los comentarios bíblicos y la mayoría de los intérpretes lo interpretan, lo ven como una exhortación, como una enseñanza que invita a los creyentes a sostener a quienes enseñan en la iglesia. Es decir, el versículo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Los comentaristas bíblicos piensan que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a la reciprocidad que debe haber entre los creyentes que son alimentados espiritualmente por sus pastores, por sus líderes, ¿verdad? Pero que ese pastor, que ese maestro, que ese líder que quizás está viviendo para Cristo y no tiene sustento material, debe ser sustentado a su vez por los hermanos que reciben la bendición de ser ministrados por la palabra. Ojo, yo no estoy pidiendo aquí ninguna ofrenda por si acaso, pero ciertamente hay una interpretación de que si un hombre, ¿verdad?, invierte su tiempo, vamos a suponer alguien que vive a tiempo completo del ministerio, preparando sermones, preparando clases, atendiendo a sus ovejas, lo lógico, lo correcto es que sus ovejas
le hagan partícipe a él de toda cosa buena. Es decir, en el pueblo de Dios, Dios ha colocado a hombres que su función es alimentar a las ovejas, es alimentar al pueblo. Ustedes y yo sabemos que de las 12 tribus de Israel había una tribu que no podían sus hombres dedicarse a otra cosa, sino a servir a Dios, a servir al templo. Y las otras 11 tribus tenían que sostenerlos a ellos. ¿Ok? En la iglesia sucede algo similar. Lo ideal, lo correcto es que el pastor de la iglesia sea alguien que esté a tiempo completo con sus ovejas, que pueda estar disponible para atenderles, que no sea mi caso, que tengo que trabajar 10, 12, 13 horas al día para poder entre hora y hora responderles un mensaje por WhatsApp. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que alguien que sea pastor de una iglesia tenga la disponibilidad completa de atender a sus siervos. Pero ese hombre que disponga de ese tiempo para atender a sus ovejas, sin duda alguna tiene que comer, porque él tiene esposa y él tiene hijos y tiene cuentas que pagar. Entonces, el versículo 6 es interpretado como una exhortación del apóstol Pablo a que no descuidemos y compartamos y haya reciprocidad de sustento para el hombre que está dedicado a instruir al pueblo de Dios. Y y el que recibe la instrucción, el que es discipulado, el que es preparado, el que es enseñado, debe hacer partícipe, debe compartir de lo que Dios le ha dado con esa persona que lo instruye. Esa es la interpretación de ese pasaje. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay una palabra que se llama integridad. Integridad es hacer lo bueno aunque nadie me esté viendo. Si usted hace lo bueno porque sabe que lo están viendo o no hace lo malo porque saben que lo están viendo, pero cuando se queda solo, lo bueno que puede hacer no lo hace y lo malo que no debe hacer lo hace, entonces usted no está en ese momento actuando con integridad. La integridad entonces es aquello que hacemos porque nos nace del corazón hacerlo y no por el qué dirán o por lo que nos puedan decir como palabra de felicitación. ¿Por qué llamo la atención a la palabra integridad aquí? Porque el versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. En esa soledad en la que tú te atreves a hacer cosas que tú piensas que nadie te está viendo, recordemos que Dios sí te está viendo y que Dios está mirando lo más profundo de tu corazón. Denme un segundito porque me está repicando el celular. Perdonen la interrupción. Entonces, Dios no puede ser burlado. Hay cristianos que piensan que el asunto es estar bien con el pastor, con los hermanos de la iglesia, o incluso con la esposa, o incluso con los hijos, o incluso con la gente cercana. Pero que no importa cuando nadie me está viendo,
qué estoy haciendo. Y hay otras personas que cuando son movidas a hacer algún bien, tratan de asegurarse que los otros sepan que él hizo o ella hizo ese bien para que lo alaben, para que lo feliciten, para que le reconozcan su bondad. Pero al final de todo, quien evalúa nuestros actos ocultos y las intenciones de nuestro corazón es Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, no pierdan tiempo engañando a los demás, porque a ellos los van a poder engañar, pero a Dios no lo van a poder engañar. Cuando usted esté tentado a hacer algo y piense que lo puede hacer porque nadie lo está viendo, por favor recuerde que quien es más importante que lo vea, lo está viendo y es Dios. No importa dónde usted se meta, no importa dónde usted esté, Dios sabe lo que usted va a hacer y Dios sabe lo que usted está haciendo. Y el Señor lo libre y el Señor me libre de hacer algo que Dios no quiere que hagamos, porque tarde o temprano tendré que pagar por esas consecuencias, por ese acto. Tarde o temprano voy a tener que ver el efecto de eso que hice, que pensé que porque los demás no me estaban viendo, no importa que lo hiciera, pero Dios sí me está viendo y Dios no me lo va a pasar por alto. Y yo no lo estoy diciendo porque a mí me provoque decirlo. Dice aquí, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no puede sembrar unas semillas de melón y obtener a cambio sandías. Usted no podrá sembrar maíz y obtener a cambio frijoles. Usted no podrá sembrar mal y cosechar bien. Tarde o temprano el Señor nos va a pasar factura. No, porque es que yo soy hijo de Dios. Sí, tú eres hijo de Dios y Dios te ama y Dios te perdona si te arrepientes, pero las consecuencias las vas a tener que experimentar. David perdonó, Dios perdonó a David. Sí, David lloró, clamó, gimió y le dijo a Natán, dice Dios que tu pecado te ha sido remitido, pero el niño de Betsabé se murió. Y el reino de David jamás fue el mismo. Y ustedes y yo sabemos las consecuencias que vinieron en los hijos de David y en los descendientes de David. ¿Dios perdonó a David? Sí. ¿Dios hizo que David fuera al cielo? Sí. ¿David está sentado en el cielo? Sí. Pero las consecuencias de su pecado permanecieron en la tierra. Y los cristianos tenemos que tener cuidado de dónde pisemos, porque no solamente es cometer el error, no solamente es arrepentirnos y no solamente es confiar que Dios nos va a perdonar, sino saber que aunque Dios nos perdone, las consecuencias de nuestros errores, Dios no las va a evitar necesariamente. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero este mismo principio también actúa para lo bueno. Por eso el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así como necesitamos fuerzas para no pecar, así como necesitamos sabiduría para entender que si pecamos, tarde o temprano tendremos que cosechar las consecuencias y por eso evitar pecar, también necesitaremos las fuerzas de parte de Dios para hacer el bien cuando ya no tengamos ganas de hacer el bien, cuando ya estemos cansados de actuar bien y que los demás actúen mal y ya nos provoca actuar bien. Cuando le decimos, Señor, ¿por qué los demás actúan mal y les va bien? ¿Y por qué yo actúo bien y me va mal? Ya no tengo fuerza, yo también quiero actuar mal, yo también quiero responder mal, yo también quiero hacer lo mío. Pero el Señor dice, calma, calma, no te canses de hacer lo correcto, porque a su tiempo, si no desmayas, Dios te va a recompensar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren, hay árboles, hay tipos de maleza o de plantas que usted las siembra hoy en la noche
y mañana en la noche ya germinó. Y en cuestión de unas semanas quizás está dando fruto. Y hay plantas, no conozco nada de agricultura, pero tengo entendido que el árbol de naranjas da frutos o buenos frutos, creo que a los 5, a los 7, a los 8 años. Hay árboles que hay que sembrarlos y esperar 5, 8, 10 años para que empiecen a dar los frutos que se esperan de ellos. Pero tarde o temprano van a dar frutos. Hermanos, Dios es justo y Él no va a olvidar cuando hemos sido pacientes y hemos actuado bien cuando los demás actúan mal. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros actuamos bien, a pesar de que los demás actúan mal, Dios es glorificado. Nosotros glorificamos a Dios cuando no corremos la misma carrera que el mundo corre, cuando vamos en sentido contrario, cuando nos estamos yendo en sentido contrario de cómo camina el mundo. Dios es glorificado cuando nosotros no nos adaptamos a los estándares de esta tierra. Y dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice así que según tengamos oportunidad, nos está diciendo a que estemos alertas. No es que cuando podamos y tengamos, no, no se refiere a eso, sino que tengamos oportunidades, que estemos pendientes de quién necesita que lo ayudemos. La oportunidad aquí no se refiere a posibilidad, se refiere a la necesidad que alguien tenga, a que yo esté apercibido. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Quién necesita de mi ayuda? En cuanto tenga esa oportunidad, por favor, ayuda a todos aquel que pueda. Y recuerden que ayuda no solamente es dinero. Puede ser una palabra, puede ser una oración, puede ser una llamada, puede ser una palmadita en el hombro, puede ser un mensajito de texto, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que yo sepa que es una oportunidad en la que yo puedo intervenir y causar bien, a eso se refiere. En cuanto haya oportunidad, debo procurar hacer el bien a todos, en especial a los hermanos en Cristo. No quiere decir que a los que no son hermanos en Cristo no, sino que como mis hermanos en Cristo son la gente que tengo más cerca, entonces con ellos debo, por supuesto, ser más sensible y estar más dispuesto a atenderlos. Y repito, no es solamente dinero. Cualquier palabra, cualquier acción, cualquier llamada, cualquier mensaje, cualquier palabra de ánimo es una forma de ayudar a alguien. Versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El apóstol Pablo está terminando la carta a los Gálatas, pero no se va a ir, no va a terminar la carta sin lanzarle unas últimas flechas a los judaizantes. Él no va a terminar la carta a los Gálatas sin refrescar y reafirmar el mensaje a los hipócritas religiosos que estaban interesados en los creyentes de Galacia para hacerlos discípulos de la religión judía, que los estaban tratando de sacar del evangelio de la gracia para hacerlos miembros de su secta judaizante. Y él no pierde oportunidad para decirles que ellos están buscando gloriarse en decir, le quitamos discípulos a Pablo para hacer los discípulos nuestros. Logramos, vencimos, trabajamos con ellos y los convencimos de que Cristo no era suficiente, sino que necesitaban también cumplir con la ley, se tenían que circuncidar
y tenían que hacerse prosélitos del judaísmo. Eso es lo que ellos estaban buscando. Pero fíjense que el versículo 11, el apóstol dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ese versículo es importante por lo siguiente. El apóstol Pablo normalmente no escribía de puño y letra las cartas que él escribía. Todas las cartas que Pablo escribió, que fueron 13, las escribió, es lo que se cree, es lo que se piensa, con un escribiente que él tenía al lado y él le dictaba. Pero en algunas ocasiones como esta, él le quitaba el papiro, el papel donde se estuviera escribiendo y le decía, esta parte la voy a escribir yo. Y posiblemente a eso se refiere el apóstol Pablo en el versículo 11. Pablo está terminando de escribir la carta, posiblemente terminando de escribir estas últimas partes de la carta, y él le dice al escribiente que lo está asistiendo, dame acá que ahora voy a escribir yo. Y por eso él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces, aquí algunos teólogos piensan que lo de las grandes letras se refería a que Pablo tenía un problema de visión, producto de una enfermedad que él había tenido. Había quedado con problemas de visión y necesitaba escribir muy grande porque no podía ver si no escribía grande. Pero otros teólogos piensan que esto de las grandes letras con las que os escribo y el hecho de que él mismo haya tomado para escribir con su propio puño y letra está relacionado con la importancia del final de la carta, que al fin y al cabo no es otra cosa que el resumen de todo lo que él les ha venido diciendo. Recuerden que en esta carta Pablo les ha hablado a los Gálatas como un padre enojado, indignado, porque sus hijos espirituales se habían dejado penetrar, se habían dejado enamorisquear, se habían dejado seducir por los judaizantes. Y Pablo ya hemos visto en varias partes de la carta cómo se mostró molesto, indignado, asombrado, ha regañado a los Gálatas, los ha llamado insensatos, también ha descargado fuertemente contra los que han pretendido traer esta doctrina tergiversada a la iglesia. Y Pablo pareciera que al final quiere ponerle su propio énfasis personal y escribir él mismo las últimas líneas. Porque hay veces que se necesita de esa rigidez y de esa firmeza en el mensaje. Y es necesario decir las cosas de Dios de forma clara, de forma vertical, de forma firme, porque es importante que el mensaje quede claro. Y el apóstol Pablo lo que les está diciendo a ellos es, todos estos quieren trasladarlos a una religión en la cual lo más importante es circuncidarse, cuando lo que realmente es importante es amar a Cristo y creer en Cristo como Señor y Salvador. Pero ellos lo único que quieren es decir, por eso dice el versículo 13, que lo que se quieren es gloriar en vuestra carne. Ellos lo único que quieren decir es, nosotros hicimos que estos gentiles que habían creído en Cristo también se circuncidaran y los hicimos parte de nuestra secta. Pero el versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado, pero yo creí en el Señor Jesucristo en el año 2, cuando yo tenía 14 años, año 82.
Y yo nací en una iglesia, yo nací en un hogar cristiano, a pesar de que mi papá y mi mamá no eran hombres de fe, nací en un hogar cristiano desde pequeño escuchando el evangelio.